Esto está escrito en inglés, pero no importa. Ahí está. Esa, que es una investigadora, tiene ahí una pastilla de grafito, de lo que yo mostré antes, que está en las minas de lápiz, es uno de los materiales más baratos que hay. Tiene grafito un poco más limpito, por eso lo tiene en ese tachito, y lo va a poner sobre una cinta scotch. Entonces después lo que va a hacer es varias veces apretar y largar la cinta scotch. Esta es la parte más simple de la cuestión. Hay que hacerlo con cuidado porque uno quiere trabajar a escala atómica. Si le mete un dedo ahí adentro, lo ensucia y le puede aparecer cualquier cosa. Entonces esas cintas que están ahí son varias de las que hizo de esa forma. Ahora la va a poner arriba de otro material, que es como un vidrio, una pastilla de óxido de silicio, para que eso quede pegado ahí arriba. Bueno, ahora la cuestión es ver que hay una capa atómica, y ahí fue donde se dieron cuenta. Lo pusieron en un microscopio, es un microscopio óptico común, y se ve que en algunos lugares aparece de distinto color. Entonces ellos se jugaron a decir que lo que aparece de distinto color son capas de un solo, de ancho de un átomo. Es lo más fino que podemos tener, porque menos que un átomo no hay. Después se pudo probar que realmente lo que ellos decían era verdad. Pero el problema era complicado por esto. Esto se lo saqué a un francés que vino a dar una charla, por lo cual acá está París, pero podría estar Santa Fe. Cuando uno hace ese experimento con la cinta scotch, empieza a encontrar que se empiezan a arrancar del grafito capas atómicas, pero no una. Se pueden arrancar 10, 100, 1000, 1 millón. En el medio hay algunos que son una sola capa. Entonces, esto era como encontrar en una pastilla que tiene 1 centímetro cuadrado, una capa que tiene 1 micrómetro cuadrado. Es como querer encontrar un banco de una plaza en toda una ciudad, más o menos. Es la misma relación que hay. O sea, el problema no era que no estaban, como decían, no se puede. El problema es que no lo sabíamos buscar. Y eso suele ocurrir muchas veces, que perdemos las cosas. La cuestión, sabemos que está, pero no la sabemos buscar. Y estos tipos lo que se dieron cuenta, y esta es una frase de ellos, es que si no hubiera sido por este método simple pero efectivo de barrer la superficie de los cristales de grafeno, seguramente no se hubieran descubierto. O sea, ellos lo que hicieron fue simplemente mostrar que eso cambiaba las propiedades ópticas, que aparecían con otro color. Esta es la pastilla de óxido de silicio y acá está el grafeno. Y estos tipos se ganaron el Nobel simplemente por eso, por haber encontrado cómo detectar un banco en toda una ciudad, cómo encontrar ese banco, digamos, cómo encontrar un método para escanear la superficie y encontrarlo. ¿Y para qué lo hicieron? Lo hicieron para entender cómo funcionan los materiales, lo hicieron para ver que digamos muchas cosas que se creían imposibles eran posibles, o sea que se podían, así como hoy podemos aislar átomos, se puede aislar una capa completa de átomos, y después estudiando, poniéndole acá contacto y midiendo la electricidad, lograron ver que eso tenía propiedades eléctricas muy raras, muy espectaculares, muy distintas de lo que se tenía en otros materiales. Y hoy por hoy, esto lo saqué de la página de publicidad del Premio Nobel, se piensa que el grafeno puede llegar a ser un nuevo boom tecnológico. O sea, el grafeno tiene muy buena conducción eléctrica, es muy duro, es flexible, es transparente. Entonces, esto es ciencia ficción. Lo otro que conté antes, el transistor, los materiales de magnetorresistencia, eso son ciencia aplicada. Esto es ciencia ficción. De esto no se sabe si es verdad. Que se van a poder hacer pantallas táctiles más chicas, que se van a poder usar como materiales compuestos en aviación, donde se buscan cosas livianas pero muy resistentes, que se van a usar como computadoras, esas tablets que mostré, pero flexibles, que van a ser posible usar celdas solares para obtener electricidad, relojes, etcétera, etcétera, detectores y un montón de otras cosas. O sea, de esto no se sabe qué va a pasar, y la ciencia probablemente
esto ya sea una parte que le incumbe a los ingenieros, al desarrollo tecnológico, y los científicos participen solo parcialmente. Pero el desarrollo de estos dos tipos que este año se ganaron el premio Nobel probablemente se vea en 10 años más en una serie de cosas que nos ocupen alrededor nuestro todos los días. Entonces, esto lo quise hacer más o menos corto. Entonces, un poco da un pantallazo con 3 ejemplos que tomé completamente al azar porque está dentro de mi área de investigación, pero un biólogo tomaría otras áreas y un físico que haga otra cosa tomaría otra, para entender un poquito el proceso de la investigación. O sea, la investigación nosotros no la hacemos por eso a priori, la hacemos porque nos parece interesante, porque nos desafía, porque nos sorprende, porque nos divertimos haciéndola. Cuando estaba preparando esta charla puse en el Facebook: estoy preparando una charla sobre para qué sirve investigar, a ver qué me sugieren. Y una compañera me dijo: no me animo a decirte. Le digo: dale, decime. Entonces me dijo: y a mí me sirvió para divertirme, para conocer gente, Le digo: no me parece que no lo tenga que decir. Me dice: pero no se lo digan a los chicos porque se van a querer todos a venir a estudiar esto. Le digo: no, no va a pasar eso. Pero realmente, digamos, la ciencia es una actividad humana. O sea, la ciencia sirve como... ¿Para qué le servía a Messi jugar a la pelota? Él dice: para ganar plata. Cuando empezó a jugar, seguramente no tenía en la cabeza ganar plata. Además, si él gana plata es porque nosotros le pagamos. Así que sirve para más que eso. Sirve para divertirse, sirve para emocionarse, sirve para sorprenderse, sirve para un montón de cosas. ¿Para qué sirve? Depende el abordaje de la pregunta. Yo no tengo una respuesta a esto. Simplemente los quiero dejar pensando para qué sirve un montón de cosas que hacemos, en particular para qué sirve la ciencia. Entonces, alguna de mis respuestas es que la ciencia sirve para descubrir, sirve para entender, sirve para conectar, sirve para aprender. O sea, nosotros como docentes investigamos porque para poder enseñar también es necesario de alguna manera profundizar en los conceptos. Y nosotros entonces investigamos para entender lo que pasa y poderlo enseñar. Sirve para conectar, porque cosas que parece que no tienen nada que ver. La caída de un cuerpo en la Tierra y la forma que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, Galileo dijo que los dos debían la misma fuerza y lo mandaron casi a la hoguera por eso. Y él lo que hizo fue conectar cosas. La ciencia sirve para conectar cosas que parece que no tienen nada que ver entre sí. Sirve para sorprenderse, como recién, sorprenderse de que con una cosa tan estúpida como una cinta scotch yo me puedo fabricar algo que a nadie se le había ocurrido cómo hacerlo. Y en muchos casos, como resultado no buscado o como objetivo soñado, por ejemplo, probablemente Shockley soñaba con hacerse famoso y con descubrir un aparato que iba a estar en todos lados. Investigando creamos objetos o ideas que logran cambiar el mundo que nos rodea, porque realmente de la radio esa grandota que tenían nuestros abuelos al MP3S, el mundo cambió completamente. Cambió porque los objetos que nos rodean acá son distintos, cambió porque la comunicación cambió porque eso tuvo influencias directas, positivas y negativas en lo que pasa en el mundo. Y entonces todo eso que surgió en la cabeza de algunos investigadores para entender cómo funciona la naturaleza hizo que el mundo cambie. Y termino con un discurso de hace poco del presidente de Uruguay que me gustó. Ustedes saben, este tipo, José Mujica, tiene una historia de vida muy particular. Estuvo preso varios años por la dictadura uruguaya, estuvo en un pozo, aislado totalmente del mundo. Y bueno, cuando salió de alguna manera revalorizó un montón de cosas y lo que dice está muy conectado, a pesar de que con los argentinos no se lleva demasiado bien. A mí me gustan algunas de las cosas que él dice. Y él dice: en esta vida no se trata solo de producir, también hay que disfrutar. Ustedes saben mejor que nadie que en el conocimiento y la cultura no solo hay esfuerzo, sino también placer. Dicen que la gente que trota por la Rambla, en Montevideo hay una Rambla al lado del mar y acá también, al lado del río, llega un punto en el que entra en una especie de éxtasis donde ya no existe el cansancio y solo queda el placer. Creo que con el conocimiento y la cultura pasa lo mismo. Llega un punto donde estudiar o investigar o aprender ya no es un esfuerzo y es puro disfrute. Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a disposición de mucha gente.
qué bueno sería si en la canasta de calidad de vida que el Uruguay puede ofrecer a su gente hubiera una buena cantidad de consumos intelectuales, no porque sea elegante, sino porque es placentero, porque se disfruta con la misma intensidad con la que se puede disfrutar un plato de tallarines. Y el discurso sigue discutiendo una serie de cosas que tienen que ver con esa pregunta ¿para qué sirve?, ¿no? Entonces, me parece que esto de alguna manera, ¿para qué sirve el conocimiento? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve estudiar e investigar? Quizá esté resumido en esto, digamos, ¿no? O sea que en este tema de que es un esfuerzo que implica después un disfrute, porque, digamos, de última, cualquier cosa que hagamos en la vida puede servir en lo práctico para muchas cosas, pero esas cosas a veces hay que analizarlas realmente si tienen o no tienen sentido. Sin embargo, el pensar, el disfrutar, el sorprenderse, el comunicarse, quizás tengan otro sentido de la palabra servir. Y quizás en eso es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en preguntarnos para qué sirve algo. Bueno, yo termino acá.